El sonido era siempre el mismo. Tac, tac, tac. La grapadora bajaba y subía con el ritmo automático que las manos de Mirta habían aprendido durante casi 4 décadas de oficio. Tac, tac, tac. 100 copias del informe del licenciado del consultorio jurídico. Tac, tac, tac. 200 hojas para el padre que enseñaba historia en la secundaria del barrio. Tac, tac, tac. El milésimo papel del día. Y, en aquel martes de febrero, en la papelería El Tintero, ubicada en una calle estrecha del centro, las manos de Mirta empezaron a temblar. No era un temblor grande, era un temblor mínimo, casi invisible, que solamente ella misma había notado. Pero estaba allí, como una señal de que algo dentro del cuerpo de Mirta estaba pidiendo atención. Mirta tenía 61 años. Trabajaba en la papelería de don Aníbal desde hacía 38 años. Había entrado allí cuando tenía 23, recién casada, esperando el primer hijo, necesitando ingreso fijo para complementar el sueldo del marido. Pensaba que iba a quedarse 2 años, máximo 3. Quedó 38. Don Aníbal había envejecido junto con ella. La papelería había sobrevivido a 3 crisis económicas, 2 cambios de moneda, la llegada de las computadoras, la llegada de los celulares, la llegada de la digitalización completa del barrio. Cuando Mirta había empezado a trabajar allí, en el año en que tenía 23, los clientes traían cuadernos para forrar con papel araña, encargos de cartas escritas a mano que Mirta plastificaba con cariño, recibos de servicios para guardar en carpetas. Las máquinas eran simples. Una grapadora de palanca, una guillotina de mesa, una máquina de escribir Olivetti que don Aníbal usaba para los recibos formales. Mirta había aprendido todo allí. Había aprendido a escribir a máquina sin mirar las teclas. Había aprendido a calcular precios mentalmente. Había aprendido a sonreír al cliente difícil sin perder la firmeza. Había aprendido el oficio del papel. Después llegaron las computadoras. Don Aníbal compró la primera en el año en que Mirta tenía 32 años. Era enorme, gris, con monitor de pantalla negra y letras verdes. Mirta tuvo miedo, pero aprendió. Después llegó la primera fotocopiadora moderna. Mirta aprendió. Después llegaron las impresoras láser. Mirta aprendió. Cada nueva tecnología llegaba sin avisar y Mirta tenía que aprender mientras todavía atendía a los clientes, mientras todavía cobraba con calma, mientras todavía sonreía al cliente que entraba con prisa. 40 años de adaptación silenciosa, 40 años de cuerpo que aprendía nuevas tareas sin descanso. Y en algún momento del camino, el cuerpo había empezado a quedarse atrás. La velocidad de las novedades digitales era cada vez mayor. Las apps de mensajería ofrecían escaneo gratuito en el celular. Las copisterías rápidas del centro comercial competían con precios bajos. Los servicios online ofrecían entrega en domicilio. La papelería de don Aníbal había empezado a parecer un lugar del pasado. Y Mirta, dentro de aquel lugar del pasado, había empezado a sentirse del pasado también. Y en medio de todo eso, las manos de Mirta habían continuado haciendo el trabajo, grapando, plastificando, sacando copias, cobrando en efectivo, sonriendo a las clientas viejas, disculpándose con las clientas nuevas que querían todo para ya, para hoy, para ayer. El marido de Mirta había caminado al lado de ella durante muchos años. Después, la vida había tomado caminos diferentes y desde hacía 4 años Mirta caminaba sola. La separación no había sido dramática. Había sido silenciosa. Después de los 55 años, los dos habían entendido que el amor que habían tenido se había convertido en costumbre, y la costumbre se había convertido en compañía sin ternura. Hablaron una tarde de domingo, en la cocina, tomando café. Decidieron seguir caminos separados, sin gritos, sin reclamos.
apenas con cierta tristeza serena, esa tristeza de quien acepta que algunas estaciones de la vida ya pasaron. Mirta se quedó con el departamento pequeño del centro. El esposo se fue a vivir cerca de la hija mayor de él, de su matrimonio anterior. Los dos hijos, ya adultos, ya viviendo afuera, recibieron la noticia con la quietud de quienes ya estaban lejos hacía tiempo. Mirta empezó a vivir sola en aquel departamento de 3 ambientes. La sala con el sofá viejo, la cocina pequeña con la mesa de fórmica, el dormitorio con la cama matrimonial que ahora era apenas la cama de ella. Los dos hijos vivían lejos. Uno en Madrid trabajando como ingeniero informático, el otro en Houston como técnico mecánico. Las videollamadas semanales eran rápidas, 5 minutos, 10 minutos, siempre con el ruido de fondo de las vidas ajenas. «Mamá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Bueno, mamá, te quiero, ahora tengo una reunión». Mirta colgaba el celular. Se quedaba sentada en el sofá viejo de la sala vacía y sentía que la videollamada la dejaba más vacía que si no hubiera ocurrido. La sala quedaba en silencio. El reloj marcaba el tiempo lento. Y Mirta entendía, en aquellos minutos posteriores a las llamadas, que la conexión moderna no garantizaba la presencia. La presencia exigía algo que las pantallas no ofrecían. Exigía atención entera, mirada calmada, tiempo sin prisa. Aquel martes de febrero, en la papelería, el calor era insoportable. La temperatura en la calle marcaba 40 grados. El ventilador de techo giraba con un ruido cansado, como si también él estuviera próximo a rendirse. Las luces de tubo fluorescente parpadeaban en intervalos irregulares. El olor a ozono de las máquinas de copia se mezclaba con el olor del papel seco y del polvo acumulado en los estantes. Mirta sudaba en silencio, con la blusa de manga corta pegándose en la espalda. La fila era larga. 10 personas, 11, 12, todas con cara de prisa, todas mirando el celular mientras esperaban, todas pensando que Mirta era lenta, que la papelería era anticuada, que el mundo había avanzado y ellos estaban allí, en aquel local viejo, perdiendo tiempo precioso. Si tú estás escuchando esta historia y reconoces algo en esta Mirta, si tú también pasaste años viviendo en un ritmo que no era el tuyo, intentando acompañar una velocidad que no respeta tu cuerpo, si tú también sientes que el mundo se aceleró y vos quedaste atrás, escribe ahora en los comentarios la frase «Volví a mi paso», no como decoración, como afirmación de que tu ritmo propio vale más que la urgencia que los demás te imponen. La máquina principal de copiado, la grande, la que don Aníbal había comprado con esfuerzo hacía 12 años, hizo un ruido extraño, un clic seco, después un zumbido grave, después silencio. Mirta levantó los ojos del mostrador, miró la máquina, apretó el botón de encendido, nada, apretó otra vez, nada. Abrió la tapa, sacó el papel atrancado, cerró la tapa, apretó el botón. La pantalla pequeña marcaba un código de error que Mirta nunca había visto antes. La fila empezó a moverse. La primera mujer, 30 años, cabello recogido, traje de oficina, suspiró con impaciencia. La segunda mujer, más joven, miraba el celular y movía los pies con el ritmo de quien está perdiendo tiempo. El tercer cliente, un hombre de unos 40, dijo en voz alta sin mirar a Mirta: «¿Cuánto va a tardar esto, señora? Tengo una entrevista en 15 minutos». Mirta sintió el cuerpo entero contraerse. La mano derecha empezó a temblar más visiblemente. La voz de costumbre subió por dentro de la garganta para decir: «Disculpa, disculpa, disculpa, ya lo arreglo, no se preocupe, perdón por la demora». Esa voz vivía adentro de Mirta hacía décadas. La voz que pedía perdón por el clima, por la tecnología, por el tráfico, por la inflación, por todo aquello que no era responsabilidad de Mirta, pero que ella absorbía como si lo fuera.
La voz que quería existir era esta voz, pero algo, aquel martes, hizo que la voz no saliera. Mirta se quedó parada delante de la máquina detenida, las manos sobre el mostrador, la fila gritando atrás, y en aquel silencio mecánico de la copiadora rota, una voz tranquila habló desde el fondo de la papelería. «Mirta, sentate, la máquina espera, vos también podés esperar». Era don Ricardo, un cliente habitual, profesor jubilado de literatura, 77 años, cabello completamente blanco, traje de pana viejo aún en aquel calor de febrero. Don Ricardo iba a la papelería 3 veces por semana, hacía décadas, para sacar copias de poemas que después regalaba a vecinos del barrio. Don Ricardo nunca tenía prisa. Don Ricardo nunca preguntaba «¿Cuánto tarda?». Don Ricardo siempre traía un caramelo de menta en el bolsillo y lo dejaba sobre el mostrador antes de pedir las copias. La frase de don Ricardo, dicha en voz baja pero firme, atravesó el ruido de la fila como un hilo de pescar atraviesa el agua agitada. «Mirta, sentate. La máquina espera. Vos también podés esperar». Mirta miró don Ricardo. Los ojos de él tenían la quietud de alguien que había vivido demasiado para creer en urgencias falsas. Mirta entendió, en aquel segundo, algo que nunca había entendido en 38 años de oficio. Que el ritmo de la papelería no era el ritmo de los clientes. El ritmo de la papelería era el ritmo de las manos de Mirta, y las manos de Mirta aquel martes estaban pidiendo descanso. Mirta levantó la mano izquierda. Hizo un gesto suave hacia la fila y dijo, con voz que ella misma no reconoció de tan firme: «Disculpen, la máquina principal se descompuso. Voy a llamar al técnico. Quien tenga prisa puede ir a la papelería de la calle Belgrano, está abierta. Quien quiera esperar puede esperar. Yo voy a sentarme un momento». La fila se movió. El hombre de la entrevista salió maldiciendo. La mujer del traje de oficina suspiró ruidosamente y siguió detrás. Quedaron 4 personas que decidieron esperar, y don Ricardo, sonriendo con tranquilidad, dejó el caramelo de menta sobre el mostrador, como hacía siempre. Mirta caminó hacia el banquito de madera del fondo de la papelería, el banquito donde don Aníbal solía sentarse a leer el diario antes de dejar el local en sus manos. Se sentó. Las piernas le pesaban. La camisa estaba pegada en la espalda. El ventilador del techo giraba lento y, sentada allí, en aquel silencio nuevo de la papelería con 4 clientes esperando con paciencia, Mirta empezó a escuchar el cuerpo. Era un sonido nuevo, o más exactamente, era un sonido viejo que Mirta había olvidado escuchar, el sonido de la propia respiración, el sonido del propio corazón, el sonido del propio cuerpo existiendo en el mundo, sin tener que estar haciendo algo, sin tener que estar atendiendo algo, sin tener que estar resolviendo algo. La respiración entraba por la nariz, bajaba hasta el pecho, volvía a salir. Mirta respiró con atención después de mucho tiempo sin hacerlo. La inhalación llevaba el aire caliente de la papelería hasta el fondo de los pulmones. La exhalación devolvía el aire ligeramente más fresco. Era apenas el funcionamiento normal de un cuerpo vivo. Pero Mirta había olvidado que el cuerpo de ella estaba vivo. El cuerpo había sido durante años apenas una herramienta para grapar, una herramienta para sonreír, una herramienta para cobrar, una herramienta para soportar el calor de febrero, el frío de julio, las quejas de los clientes apresurados. El cuerpo había sido función y, sentada en aquel banquito, con los 4 clientes esperando en silencio respetuoso, Mirta empezó a recordar que el cuerpo era más que función, el cuerpo era casa. Si tú llegaste hasta aquí, hay una verdad que merece ser dicha en este punto. La diferencia entre una mujer cansada y una mujer agotada está en una sola decisión silenciosa. La mujer cansada todavía pide perdón por todo.
La mujer agotada decide que ya no va a pedir perdón por el clima, por la tecnología, por la velocidad de los demás. La mujer madura que aprende a respetar el propio ritmo no se transforma en lenta, se transforma en presente. Y la presencia, en un mundo que vive en la prisa permanente, es el bien más raro y más valioso. Mirta había pasado 38 años pidiendo perdón. Aquel martes, sentada en el banquito de madera del fondo de la papelería, ella decidió que iba a parar. El cuerpo de Mirta, sentado en aquel banquito, empezó a hablar. Las piernas dolían en los lugares donde nunca había prestado atención. Los hombros estaban subidos hasta cerca de las orejas, contraídos en posición de defensa permanente. La mandíbula estaba apretada. La respiración era corta, superficial, agitada. Mirta cerró los ojos, respiró profundo una vez, después otra, después otra. Las manos sobre las piernas dejaron de temblar. Don Ricardo, desde la silla del rincón donde esperaba, observaba todo con la mansedumbre de quien ya había hecho aquel mismo viaje interno hacía mucho tiempo. Cuando Mirta abrió los ojos, había pasado quizás 1 minuto entero, quizás 2. Mirta miró la papelería, los estantes con los cuadernos viejos, la máquina parada, los 4 clientes esperando, don Ricardo con su caramelo de menta, y Mirta entendió, por la primera vez en años, que aquel local pequeño, aquel olor a ozono y papel, aquel ventilador cansado, aquel banquito de madera, todo aquello era de ella. 38 años de oficio habían construido un espacio donde Mirta era reconocida, recordada, respetada. La velocidad del mundo había hecho que ella misma olvidara aquel hecho. La urgencia digital había convencido a Mirta de que la papelería era anticuada, de que ella era lenta, de que el ritmo correcto era el de los clientes apresurados que entraban y salían. Pero el ritmo correcto era el otro. Era el ritmo de don Ricardo, comprando copias de poemas 3 veces por semana hacía décadas. Era el ritmo de las clientas viejas que entraban a charlar antes de pedir el plastificado del documento. Era el ritmo de la madre joven que necesitaba sacar copia del cuaderno escolar del hijo y aprovechaba para preguntar a Mirta cómo estaba. Era el ritmo de la papelería de barrio. Lento, real, presente. Si tú llegaste hasta este punto, manda este video para aquella mujer madura de tu vida, que tú sabes que está agotada de intentar acompañar una velocidad que no le pertenece. No le digas nada, solamente manda. La historia de Mirta va a hacer el trabajo. Inscríbete en el canal para no perder la próxima historia. El técnico llegó 40 minutos después. Era un muchacho joven, 20 y tantos años, camiseta sudada, mochila con herramientas. Saludó a Mirta con respeto como don Aníbal le había enseñado a saludar. Abrió la máquina, examinó, diagnosticó. Una pieza interna se había quemado por el exceso de uso en el calor. Iba a tardar 2 días para conseguir el repuesto. Mirta agradeció, pagó con calma, anotó el comprobante en el libro de gastos y, cuando el técnico se fue, Mirta hizo algo que nunca había hecho en 38 años de oficio. Mirta colgó un cartel en la puerta de la papelería. Un cartel simple, escrito a mano con marcador negro. Atendemos hoy hasta las 5 de la tarde. Mañana abrimos a las 9. Gracias por la paciencia. Eran las 4:30 de la tarde. Mirta había decidido cerrar media hora antes. En 3 décadas y media de oficio, nunca había hecho aquello. No por achaque, no por urgencia familiar, solamente porque el cuerpo había pedido. Y porque finalmente ella había escuchado. Don Ricardo se acercó al mostrador con el caramelo de menta todavía allí. Pagó las copias de los poemas. Sonrió y dijo en voz baja: «Mirta, hace muchos años que vengo aquí. Hoy es el primer día que te veo entera. Mañana te traigo otro caramelo». Mirta sonrió. Las lágrimas subieron por dentro, pero no salieron.
Don Ricardo había sido profesor de literatura durante 42 años en la secundaria del barrio. Se había jubilado hacía 11 años, pero seguía leyendo poemas todas las tardes en el banco de la plaza. Después regalaba copias a los vecinos que pasaban. Era su forma silenciosa de continuar enseñando. Mirta lo conocía hacía décadas. Sabía que la compañera de don Ricardo se había ido de modo inesperado hacía muchos años. Sabía que tenía un hijo en otra provincia. Sabía que vivía solo, en un departamento pequeño de la calle Belgrano. Pero nunca habían tenido conversación larga. Apenas pequeños intercambios sobre el clima, sobre los precios, sobre los poemas elegidos del día. Aquel martes, sin embargo, después de la frase de don Ricardo y de los minutos sentada en el banquito, Mirta entendió algo que no había entendido en décadas de saludos cortos. Don Ricardo era el único cliente que entraba a la papelería sin traer prisa. Don Ricardo era el único cliente que respetaba el ritmo de Mirta. Don Ricardo había sido, durante todos esos años, sin que ella lo supiera, el espejo silencioso de cómo el oficio podía ser ejercido con calma. Don Ricardo salió de la papelería caminando despacio, como siempre. Mirta cerró la puerta con la llave grande de bronce. Apagó las luces. Apagó el ventilador. Caminó hasta el banquito del fondo y se sentó otra vez. La papelería estaba en silencio. El sol de la tarde entraba por la rendija de la persiana. El polvo flotaba en el aire iluminado. Mirta sacó del bolsillo del delantal una libreta vieja, una libreta de tapa marrón que ella misma había comprado en aquella papelería hacía muchos años y nunca había usado. Abrió la primera página. Escribió, con la caligrafía firme que había aprendido en la escuela primaria, una frase que aquel martes acababa de descubrir. Mi ritmo es mío. Volví a mi paso. Cerró la libreta, la guardó en el bolsillo y respiró, después de mucho tiempo, una respiración entera. Si tú llegaste hasta acá, escucha bien lo que viene. La velocidad del mundo no es la velocidad del cuerpo de la mujer madura. El cuerpo tiene un compás propio que fue construido por décadas de vida, de experiencias, de oficio, de trabajo, de cuidado. Cuando una mujer madura intenta acompañar la velocidad del mundo, el cuerpo se quiebra. Cuando ella respeta el propio compás, el cuerpo se recupera. Eso no es lentitud, es soberanía. Es entender que después de los 60, la velocidad ya no es virtud. La presencia es virtud. Las semanas siguientes a aquel martes de febrero fueron de aprendizaje silencioso para Mirta. Don Aníbal, cuando llegó a la papelería al día siguiente y vio el cartel todavía pegado en la puerta, no preguntó nada. Apenas miró Mirta y dijo, «Bien hecho». Don Aníbal tenía 82 años. Don Aníbal entendía. Las primeras semanas no fueron lineales. Hubo días en que Mirta volvió a la antigua costumbre de pedir disculpas. Hubo días en que el cuerpo, por hábito, se contrajo cuando entraba un cliente apresurado y el aire se volvió tenso. Hubo una mañana especialmente difícil en que 3 clientas seguidas reclamaron por la velocidad. La primera dijo que iba a denunciar la papelería en una red social. La segunda dijo que nunca más volvía. La tercera salió dando un portazo. Mirta sintió las viejas oleadas de culpa subiendo por dentro. Quiso correr. Quiso disculparse. Quiso bajar el precio para compensar. Pero en aquel momento miró el banquito de madera del fondo. Caminó hasta allá. Se sentó. Respiró. Esperó. 5 minutos enteros sentada. Cuando se levantó, la culpa había bajado. Las clientas que se habían ido eran clientas que no respetaban el oficio. Y sin saber bien cómo, Mirta entendió que perder esas clientas era ganar la papelería de vuelta. La papelería de don Aníbal, la papelería del barrio viejo, la papelería del oficio paciente, no podía servir a quienes despreciaban la paciencia. Aquella mañana, Mirta perdió 3 clientas.
y al final del día recuperó algo más importante. Hubo días en que la voz vieja regresó por dentro, susurrando, «Disculpa, disculpa, disculpa». Pero ahora Mirta tenía un punto de retorno. Cuando sentía la voz vieja queriendo subir, miraba el caramelo de menta del día sobre el mostrador. Recordaba el banquito del fondo, recordaba la frase escrita en la libreta marrón, y respiraba. Era una sola respiración, larga, calmada, deliberada. Una sola respiración era suficiente para reorientar el cuerpo. Mirta empezó a hacer cambios pequeños, cambios que ningún cliente nuevo hubiera notado, pero que las clientas viejas comentaban con aprobación silenciosa. Mirta puso un cartelito al lado de la caja. «Atendemos con calma, no con prisa». Mirta empezó a tomar 15 minutos de pausa al mediodía, sentada en el banquito del fondo, comiendo el sándwich que llevaba de casa. Mirta dejó de pedir disculpas por la lentitud de la máquina, por el calor, por la falta de aire acondicionado, por el cansancio de la jornada. Cuando un cliente nuevo decía, «Señora, ¿puede ir más rápido?», Mirta respondía con voz tranquila, «El trabajo bien hecho lleva su tiempo. Si tiene mucha prisa, puedo recomendarle otra papelería». Algunos clientes salían, otros se quedaban. Y los que se quedaban descubrían que Mirta hacía el trabajo con calidad mayor de la que cualquier copistería rápida podía ofrecer. Porque Mirta tenía 38 años de mano firme. 38 años de saber exactamente cuánta presión usar al grapar para no romper el papel. 38 años de plastificar sin que quedaran burbujas. 38 años de mirar al cliente a los ojos al cobrar el vuelto. La urgencia digital no era competencia para aquello. La urgencia digital ofrecía velocidad. Mirta ofrecía oficio. Y oficio, en un mundo que olvidó lo que es oficio, vale más que velocidad. Una tarde, una clienta nueva entró al local. Era una mujer joven, 30 y pocos años, vestida de oficina, mirando el celular como todos. Pidió 100 copias de un manual del trabajo de ella. Mirta le dijo, con voz firme y tranquila, 100 copias lleva 20 minutos. Si tiene tiempo, la espero acá. Si no tiene, le sugiero la copistería de la avenida. La mujer joven levantó los ojos del celular. Miró Mirta, miró el local, miró el ventilador cansado, y sin saber bien por qué dijo, espero acá. Se sentó en la silla del rincón donde don Ricardo solía esperar. Y durante 20 minutos no miró el celular. Miró Mirta trabajando. Miró las manos firmes haciendo las copias. Miró la calma con la que Mirta separaba las hojas, las grapaba, las apilaba. Cuando Mirta entregó las copias, la mujer joven dijo, «Hacía mucho tiempo que no veía a alguien trabajar así, con cuidado, quiero decir, con cuidado de cada hoja». Mirta sonrió. Cobró el precio. La mujer pagó. Y antes de salir, agregó, «Voy a volver. Las copias del trabajo siempre son acá, de ahora en más». Don Ricardo continuó yendo 3 veces por semana. Cada vez traía un caramelo de menta diferente. Una vez de naranja, otra vez de eucalipto, otra vez de canela. Mirta empezó a coleccionar los envoltorios de los caramelos en una caja pequeña al lado de la caja registradora. Era el calendario silencioso de las visitas de don Ricardo. Era el registro de que existía en aquel mundo apresurado alguien que respetaba el tiempo del oficio de Mirta. Don Ricardo, una tarde de mayo, le trajo un libro de regalo. Era una antología de poemas de mujeres latinoamericanas, edición vieja, de tapa dura, con páginas amarillentas. Don Ricardo dijo entregando el libro, «Mirta, las mujeres como vos también merecen leer poemas, no solamente plastificarlos». Mirta llevó el libro a casa. Lo leyó despacio, una página por noche, antes de dormir. Era la primera vez en años que Mirta leía algo que no fuera un recibo o una lista de pedidos.
La lectura le devolvió otra capa de la propia humanidad, la capa que el ritmo de la papelería le había hecho olvidar, la capa de quien tiene tiempo para sentir las palabras de otra persona. 3 meses después de aquel martes de febrero, Mirta cumplió 62 años. Don Aníbal, sin avisar, cerró la papelería temprano y la llevó a un café del centro. Compraron una porción de torta de manzana y 2 cafés con leche. Don Aníbal levantó la taza y dijo: «Mirta, vos sostenés esta papelería hace casi 4 décadas. Yo solamente firmo los papeles. Hoy quiero decirte que el oficio es tuyo. La papelería es mía, pero el oficio es tuyo. Cuando yo no esté más, vos vas a saber qué hacer». Mirta se emocionó. Por la primera vez en años, alguien había nombrado en voz alta lo que ella siempre había sentido sin poder decir: que el oficio era de ella, que las manos eran de ella, que el ritmo era de ella. Mirta volvió a la papelería aquella tarde con el cuerpo más liviano. El olor a ozono ya no era pesado, era familiar. El ventilador cansado giraba con el mismo ritmo, pero ahora el ritmo combinaba con el ritmo de ella. Las luces de tubo fluorescente continuaban parpadeando, pero el parpadeo ya no la apuraba. El espacio era de ella. Hoy, Mirta tiene 61 años. Va a la papelería todos los días, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Toma 15 minutos de pausa al mediodía. Sale el sábado a las 2, atiende con calma, hace el trabajo bien hecho, cobra el precio justo. Don Ricardo continúa yendo 3 veces por semana. La caja de envoltorios de caramelos ya tiene más de 200 envoltorios diferentes. Cuando una clienta nueva entra a la papelería buscando rapidez, Mirta sonríe con la firmeza serena de una mujer que aprendió a respetar el propio compás interno y dice: «Bienvenida. Acá hacemos las cosas bien hechas. ¿Puedo ayudarla?». Don Aníbal continúa yendo a la papelería los lunes y los jueves, apenas para tomar mate con Mirta y leer el diario en el banquito del fondo. Mirta atiende todo lo demás. Don Aníbal se ríe diciendo que ahora es ella la dueña, que él es apenas el cliente honorífico. Mirta se ríe también, pero hay verdad en la broma. La papelería, después de aquel martes de febrero, había encontrado el ritmo de Mirta, y cuando una papelería encuentra el ritmo de quien la sostiene, la papelería se transforma en algo más grande que un local de copias. Se transforma en refugio. La caja registradora vieja, la grapadora de palanca, el ventilador cansado, las máquinas modernas, todo aquello se había convertido en orquesta silenciosa donde cada elemento tocaba en el tiempo correcto. Y cuando alguien pregunta a Mirta cómo cambió su vida después de aquel martes de febrero en que la máquina se rompió, ella responde la misma frase, con la voz tranquila de una mujer que finalmente encontró el ritmo de las cosas: «Yo no me apuré para nada. Yo apenas volví a mi paso, y cuando volví a mi paso, descubrí que el paso era mío hacía mucho tiempo. Yo solamente lo había olvidado». Muchas gracias por dejarnos ser parte de tu día. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo video.